El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Buenos días, bienvenidos radioescuchas de Radio Universidad. En esta mañana contamos con la participación del maestro Herbert Bolaños, que va a estar compartiendo con nosotros el tema Una experiencia innovadora para medir la velocidad de la lectura. El maestro Herbert Bolaños es psicólogo con una maestría en educación superior, con énfasis en el uso de las TIC, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica, docente e investigador en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado en varios estudios sobre masculinidades en el contexto universitario desde el 2018 en la línea de investigación de género, feminismos y masculinidades de la Unidad de Investigación Profesional UIP de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Ha sido participante y facilitador de espacios de reflexión sobre masculinidades, algunos autogestivos y otros dirigidos. Ha investigado sobre memoria, identidad y organización comunitaria, prevención del VIH, violencias, juventudes y diversidad sexual, docente en áreas de psicología social, investigación, sociología, etnopsicología y psicología de género. Damos así la grata bienvenida al maestro Bolaños. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Es un gusto acompañarles aquí en Radio Universidad. Muchísimas gracias. Maestro, nosotros quisiéramos que usted nos pudiera compartir parte de la experiencia que vino a intercambiar con otros profesores a la División de Desarrollo Académico, que fue una investigación que ustedes realizaron como investigadores de la Escuela de Ciencias Psicológicas. ¿Podría empezar, pues, compartiendo con la audiencia, diciéndonos qué fue Psicoestar? Muchas gracias. Sí, cuando estuvimos ahí en la presentación para la DDA, quien expuso fue la maestra Katia Ramírez. Ella lo llamó Psicostart, una experiencia propedéutica innovadora. Realmente yo diría que esto, más que una investigación como tal, ¿verdad? Esto aprovechamos a tomar algunos datos cuyo análisis logramos avanzar y bueno, no lo hemos finalizado ni publicado, pero tenemos mucho interés en hacerlo. Pero diría más que una investigación fue eso, ¿verdad? Fue una experiencia propedéutica para estudiantes de primer ingreso a la Escuela de Ciencias Psicológicas. Se realizaron una serie de talleres a lo largo de 9 días con diversas actividades, sobre todo orientadas a la lectura, pero también a la mediación de ciertos contenidos que nos parecen clave para quien va a entrar a la universidad. Estos talleres fueron facilitados durante el mes de enero y habrían sido 10 días, pero coincidía con el feriado del 31 de enero, ¿verdad? El aniversario de la universidad. Entonces, pues ya no se aprovechó, digamos, ese viernes. Durante estos días, los y las estudiantes llegaban a su curso propedéutico, tenían una primera fase que era la lectura silenciosa, luego un trabajo en grupos, lo que les facilitó la integración, ¿verdad? Como grupo, y luego una exposición con metodologías muy diversas sobre los varios temas. Probablemente más adelante detallamos cuáles, ¿verdad? Pero digamos que en general fue un curso para darle la bienvenida, para ayudarle a los y las estudiantes a integrarse, pero que tenía además el objetivo de promover la lectura, ¿verdad? La habilidad lectora y medir la velocidad lectora. Esto nos dio luego esta idea, ¿verdad? De, bueno, de aquí podemos seguir investigando justamente sobre la velocidad lectora. Mire, bastante interesante, maestro, lo que se puede hacer. Muchas veces uno piensa tantas cosas que se vuelven más complejas y una cosa tan sencilla creo que es la fundamental para que
también en este apoyo que ustedes marcan para los estudiantes es importantísimo, ¿verdad? Ahora bien, maestro, este programa, ¿cómo se originó ahí con ustedes entre tertulias y esto? Hace bastante tiempo, cuando yo entré a la Escuela de Ciencias Psicológicas, había un curso propedéutico que tenía cuatro materias, ¿verdad? Biología, filosofía, estadística y vida estudiantil, ¿verdad? Era un programa bastante completo. Estaba a cargo a veces de estudiantes que solicitaban el apoyo de docentes y demás. Pero desde hace algunos años, la Escuela de Psicología ya no había tenido un programa propedéutico. Entonces, la idea estaba, ¿verdad? Ahí como la mayoría de quienes hoy somos docentes, pasamos en algún momento por aquel curso propedéutico. Sin embargo, el año pasado se nos informó que el rendimiento de lectura estaba siendo más bajo de lo habitual en estudiantes que estaban solicitando su ingreso a la escuela. Entonces se pensó en que era importante conocer cuál era el nivel, ¿verdad? Y ayudarles un poco a reconocer su propio nivel, ¿verdad? Esto era lo que decíamos, que de pronto cuando uno dice los estudiantes leen poco, eso no es una afirmación general, ¿verdad? Y que necesitamos que quienes leen más lento lo supieran, ¿verdad? Para que hubiera un esfuerzo propio. Ahora, no es solo eso, ¿verdad? Lo que se pretende, porque como le decía, teníamos también una idea de lo útil que resulta que a uno le den información, ¿verdad? Sobre cosas tan sencillas como la ubicación de ciertas oficinas o de ciertos espacios, como otro montón de cosas, ¿verdad? La historia de la U, que serán pinceladas, por supuesto, ¿verdad? Lo que se puede tener. El curso antes era un mes, ahora fueron prácticamente 2 semanas, etcétera. Hay como, sí, una idea de lo que aquel curso fue, pero una idea completamente nueva. Y creo que aquí tiene mucho que ver el que no fue un curso organizado por una persona, sino coordinado por una persona, ¿verdad? Por la maestra Katia Ramírez, a quien aprovecho a saludar, y acompañado de ese proceso por otro montón de personas, ¿verdad? Con distintas ideas, cada quien desde su propia creatividad, desde sus propias virtudes, vamos a decir, ¿verdad? De lo que podían aportar. Entonces, el programa fue creciendo porque todo el mundo decía, hay que hacer esto y por qué no hacen lo otro, etcétera. Entonces, por ejemplo, una de los temas que se abordó es la necesidad de la sensibilidad hacia las personas con discapacidad que estudian, ¿verdad? Los compañeros, las compañeras que están. Y entonces alguna actividad fue hacer un recorrido por el edificio con los ojos vendados, ¿verdad? Como situarnos allí desde la pérdida de la visión, ¿verdad? Y cómo eso impacta en la vida y demás. Entonces fue un curso muy, muy variado y creo que ese origen en la necesidad de la lectura, pero también en la colaboración y en la creatividad fue lo que lo impregnó de sus características más innovadoras. Fíjese qué tan importante lo que usted menciona. Mencionaba al principio la parte de la identidad también como universitarios, ¿verdad? Que es eso que ustedes hicieron en ese recorrido. Yo creo que eso a los jóvenes les abre no solo la visión, como usted lo explica de esa manera, sino que también en el sentido de pertenencia que ellos van a tener con respecto a su unidad académica y no solamente a su unidad académica, sino a su universidad, ¿verdad? Entonces, creo yo que son tan importantes como le decía, esas cosas que nosotros vemos de alguna manera muy sencillas o muy comunes, pero que realmente impactan. Este maestro, usted nos podría proporcionar cuáles fueron esos objetivos en función de la investigación. Sí, en función de la investigación realmente poquito, ¿verdad? Pero en función de que los y las estudiantes se integren a la escuela, digamos, importantísimo fortalecer competencias de comprensión lectora, ¿verdad? Es decir, que la gente no solo leyera, que conociera, digamos, su nivel de lectura, sino que además se diera cuenta de la importancia de la comprensión y en ese sentido, algunas actividades iban orientadas a discutir las lecturas que se hacían. Un segundo objetivo era orientar a quienes estaban entrando a la escuela dentro de la psicología. Y esto con dos ideas. Una, quien ya está muy claro, muy clara de que esto es lo que quiere estudiar, que conozca que hay distintos campos, que hay distintas opciones, ¿verdad? Que en el camino va a tener que tomar decisiones en qué área hacer práctica, en qué área llevar algunos cursos, etcétera. Algunas personas ahí supieron que hay carreras técnicas dentro de la escuela de psicología. Luego, prepararles para el entorno de la escuela, ¿verdad? Esto tiene que ver tanto con un taller sobre cómo se utiliza la plataforma
que usa la escuela para algunas actividades, como con esto otro, ¿verdad? De dónde sacar una fotocopia, algunas nociones, ¿verdad? Firmar asistencia, por ejemplo, ¿verdad? Una cosa que, cierto que todo esto se puede aprender en los primeros 3, 4 meses, ¿verdad? En los que uno está en la U, pero cuando se lo facilitan a uno, la incorporación y esto que usted decía, ¿verdad? La identidad, tanto del grupo como con la institución, se fortalecen mucho más rápido, ¿verdad? Y eso permite otros procesos. Y finalmente, en la misma línea, desarrollar habilidades de estudio, ¿verdad? Que sepan que estudiar es también algo que se puede hacer con cierta técnica, ¿no? En términos de lo que sería la investigación, en realidad no habían objetivos de Psicostar, pero lo que quisiéramos hacer Ujú, es presentar un test-retest, ¿verdad? Medir ujú. la velocidad lectora de los y las estudiantes cuando entraron y cuando salieron del curso, teniendo claro que 9 días no cambian la velocidad lectora drásticamente, ¿verdad? Esto no va a pasar así, pero poder mostrarles cómo el hábito, ¿verdad? La lectura constante sí puede mejorar en este caso un poquitito, ¿verdad? Y que ya ellos conforme fueran leyendo. Por otro lado, tenemos datos ahora que podríamos comparar con un estudio de un año después, ¿verdad? Veamos quienes lleguen el segundo año a la escuela, si mantienen su velocidad lectora o si está aumentado o qué ha pasado con esto, ¿no? Entonces está ahí como la idea de que aquí se puede hacer incluso un seguimiento, ¿verdad? A lo largo de la carrera, cómo sube o baja su velocidad lectora. Bien, estaba pensando cuando usted decía lo de la parte esta de los 9 días como inicio del curso y luego, digamos, al finalizar el curso que ellos están pues teniendo como parte del currículo de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Pero yo pensaba hacer un estudio tal vez un poco más grande al momento de que inician los estudiantes y al momento en que finalizan la carrera. En realidad, cuánto ha mejorado esa lectura, no solo en rapidez, sino en asimilar el conocimiento, que es bien importante también, ¿verdad, maestro? Fíjese que, como le digo, me emociona tanto escuchar que se estén haciendo cosas de estas, porque yo sí lo veo que van en una línea para fortalecer la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros como docentes e investigadores, pues tenemos que ir dándole seguimiento a esto. Nos gustaría también saber cuántas personas han participado en la organización y facilitaron todo este proceso. Bien, mira, importantísimo lo que usted dice porque claro, uno se emociona y quiere hacer de todo, ¿verdad? Como investiguemos aquí. Nosotros somos muy conscientes de que la investigación requiere rigor y, por ejemplo, necesitamos un instrumento que nos permita medir justo esto que usted dice, ¿verdad? Cuánto profundizan, pero también cómo se familiarizan con otros textos, porque lo ideal sería que al final de la carrera estén en condiciones de leer una tesis, ¿verdad? Y de comprender ese lenguaje técnico y etcétera, ¿no? Como ahí hay claro, una idea bien importante de la investigación y es que tenemos que lograr medir aquello que queremos medir, ¿verdad? Y que en este caso, no solo, como usted dice, es la velocidad, sino la comprensión y esto pasa por la diversidad de textos que hay, ¿verdad? Y que las personas también tendrían que lograr una comprensión completa de los textos académicos. Para responder su pregunta, porque este comentario, disculpe, se me escapa ahí de la pregunta, pero reaccionaba a lo que usted planteaba. Participamos más de 15 personas en organizar y en facilitar el espacio, pero quizás más que el número, lo importante es que hubo roles muy distintos. Había personas a las que se les pidió escriban un texto, un cuento, ¿verdad? Un texto de ficción, no un texto académico, no un texto científico, sino un cuentito, pero que hable de algún campo de la psicología. Y a cada persona se le pidió uno en particular. A personas que sabemos que les gusta escribir, ¿verdad? Entonces, esto facilitó que los textos fueran de la extensión que necesitábamos, ¿verdad? Que hay distinta extensión a lo largo de cada día del curso, de los distintos campos de la psicología, pero enfocados en Guatemala, ¿verdad? No son textos que encontramos que de otro lado, ¿verdad? Sino hablaban de realidades guatemaltecas. Entonces, esto también permite la identificación de los y las estudiantes con la lectura que están haciendo. Otras personas, su apoyo técnico, ¿verdad? Su apoyo con logística. El grupo era muy grande, entonces también hacía falta la instalación de 3 pantallas, micrófonos, etcétera, ¿no? Como toda una parte logística que necesita también conocimientos y cuidados, ¿verdad? Las personas que nos ayudaron con la reproducción de los materiales, las personas que facilitaron este taller que le comentaba sobre sensibilización hacia las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Como un montón de gente que estuvo llegando a veces a dar una charla sobre historia de la U o sobre historia de la escuela, ¿verdad? Y esa fue su participación, pero que se ponía al tanto de todo lo que estábamos haciendo
y entonces hay también una sensación de trabajo colaborativo, ¿verdad? De trabajo, que da mucha satisfacción también, ¿no? Entonces, yo diría más de 15 personas y cada quien con el pedacito que pudo y algunas personas sí más, ¿verdad? Con el seguimiento de todo, con estar detrás, pendiente, etcétera. Hay distintos niveles de participación, pero además quisiera resaltar que las personas lo hicieron con mucho gusto, ¿verdad? Fue muy fácil encontrar ese apoyo en la escuela y creo que eso también fue clave para que funcionara todo muy bien. Claro, además de las personas que organizaron y facilitaron, ¿usted nos podría decir cuántas personas asistieron en esta parte del Sí, estudio? por supuesto. Nosotros tenemos más de 300 personas registradas, ¿verdad? Fue un curso, digamos, masivo, como muchas veces nos quejamos que pasa en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que hay muchísima gente. Por fortuna, la Escuela de Psicología tiene un salón en el que cabe este grupo inmenso, pero teníamos dos jornadas, jornada matutina de 8 a 11 y jornada nocturna de 5:30 a 8:30, 8 más o menos. Y en estos dos espacios hubo más o menos 200 personas, ¿verdad? Tanto en la mañana como en la noche. Y fue muy emocionante escucharles un día a estas 200 personas cantando la chalana, ¿verdad? A propósito de identidad De sancarlista, la por ejemplo, idea. ¿no? Ahí se les entregó la letra, ¿verdad? Impresa y muchísima emoción. De hecho, el último día del curso quisieron volver a cantarla y muy emocionante. Pero también fue muy emocionante estas 200 personas leyendo, ¿verdad? Y tomándose el tiempo de una lectura silenciosa, anotando, ¿verdad? Cuántos se habían tardado, cuántas palabras por minuto estaban logrando, etcétera. Y esas 200 personas, más de 200, en silencio en el aula, ¿verdad? Esto como un poco también para decir, ¿se puede trabajar con grupos grandes? Se puede, pero necesitamos condiciones, ¿verdad? Lo que ya le decía. 3 pantallas, una disposición de escritorios que permite el paso, ¿verdad? En medio de los pupitres y demás, ¿no? Como hay una logística detrás que nos permitió llegar a tanta gente. Claro. Y estas actividades, algunas ustedes ya las ha comentado, pero ¿cuáles fueron las que se realizaron dentro de la actividad? Miren, como le decía, estas lecturas, ¿verdad? De principio, una dedicada a la clínica, una a la educativa, una a la social, una a la investigación, una a la psicología organizacional. Quizás por ahí, para el tema también del programa, me parece muy importante resaltar que hubo una lectura sobre investigación, ¿verdad? Descubrir la investigación como un campo profesional y dentro de la psicología, eso me parece importante. Luego, como le comentaba, una serie de temas sobre lo que sería la vida universitaria, que incluían incluso los reglamentos de la universidad, historia de la escuela, la historia de la misma universidad. Estas charlas que estaban facilitadas, a veces un poquito más formales, ¿verdad? Según el perfil de quien facilitaba, a veces un poquito más, puede decir, coloquiales, ¿verdad? O cercanas a los estudiantes. Hubo un día en que no hubo actividad académica, vamos a decir, sino recreativa, ¿verdad? Una serie de juegos, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Como hubo una variedad de actividades que les permitían integrarse, ¿verdad? Como grupo. Y este ha sido uno de los resultados no esperados más interesantes, ¿verdad? Porque esto Ah, tuvo qué un bien. efecto también en la dinámica de la cohorte, digamos, ¿no? Ya al volver a las aulas. Muy bien. ¿Y cómo fue evaluar el impacto del curso? Fíjese que esto fue bien interesante. Nosotros aprovechamos Forms, ¿verdad? Los formularios de Google. Y ahí la gente nos evaluaba, ¿verdad? De 0 a 5 en cada uno de los temas, evaluó la facilitación, evaluó lo logístico, etcétera. Y luego les pedíamos comentarios, ¿verdad? Porque a veces uno necesita como la cifra, ¿verdad? La parte cuanti de la investigación para decir como, ok, este es el tema que más les gustó, este es el tipo de dinámica que más les gustó, esta es la herramienta de aprendizaje que más les gustó, pero luego había comentarios muy, muy interesantes y evaluamos también dialogando, ¿verdad? Nos tomamos un momento para dialogar. Y con esto lo que yo quisiera resaltar respecto a las intervenciones pedagógicas es la importancia de evaluar, ¿verdad? De tomarse un tiempo, no solo para saber si la gente aprendió, sino para preguntarle cómo aprendió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí, de las reacciones más interesantes, hubo una tarea que les pedimos y era que por grupos fueran a 50 lugares de la universidad a fotografiar. Y tenían 2 semanas para esto, ¿verdad? Entonces, muchas personas comentaban con entusiasmo que habían caminado como 15 kilómetros dentro de la universidad buscando los lugares que les habíamos pedido para fotografiar. Y que habían preguntado a otras personas de la U que les dijeran dónde estaba tal cosa y que la misma gente que tenían 3 4 años en la U no lo conocían, ¿verdad? Entonces, esta sensación de haber logrado, ¿verdad? De tener satisfacción
de decir, me costó, pero lo hice, ¿verdad? Esa sensación de logro era muy importante y creo que esa era la sensación general. Lo logramos. Mi velocidad lectora aumentó, ¿verdad? Porque les entregamos también una serie de gráficas con el comportamiento del grupo respecto a la lectura. Comparamos las personas de institutos públicos con las personas de colegios privados, ¿verdad? Cómo están las curvas, hombres y mujeres, solteros y casados. Y esto un poco como para también introducirles en el campo de la investigación y ver que con estas tareas cotidianas, voy a decirte, la formación, hay también la posibilidad de un ojo investigativo, ¿verdad? Que Claro. desmenuza. Entonces, esta evaluación yo diría que fue holística, que fue integral, que tuvo muchos lados, pero que sobre todo tenía mucho la sensación de se logró. Y mucha gente haciendo recomendaciones, algunas muy sencillas, otras de verdad cosas que quisiéramos que ocurran, pero que no son posibles, pero que también había esta mirada de cuando lo hagan de nuevo, ¿verdad? Esta certeza Ujú. de que la experiencia debería repetirse y eso también nos da mucha satisfacción. ¿Sí cree que sí, esos resultados de esa velocidad lectora sí se cumplieron? Miren, respecto a mejorar la velocidad lectora, tenemos datos, yo diría que en términos de investigación, bastante dudosos, ¿verdad? No sabemos porque es un instrumento autoaplicado. Entonces cada quien nos reporta el tiempo y ahí podría haber alguien que se está haciendo favores. Por otro lado, la gente sabe que está a prueba, entonces lee más rápido, ¿verdad? Entonces Oh, no sabemos si eso es. Por otro lado, son lecturas breves, claro. 8 minutos la más larga. Y sabemos que después de los 15 minutos la velocidad lectora baja, ¿verdad? Y también la comprensión. Entonces es una medida así como un poco cuestionable y por eso le planteaba la cuestión previa, ¿verdad? Necesitamos un buen instrumento, pero por Claro. otro lado, tenemos datos que nos dicen que la gente leyó más lento al final del curso. Y esto nos llama la atención porque probablemente las primeras medidas las hacía bajo la presión de que había que leer rápido y en las últimas ya había visto que no pasaba nada terrible, ¿verdad? Pero además es probable, esa es nuestra impresión, que mejoró la comprensión, porque se dieron cuenta que no bastaba con leer rápido, que Oh, luego iban a discutir la lectura, entonces que necesitaban comprender. Los resultados dirían que la gente lee más lento después de estos 9 días. Para nosotros una interpretación sería que están leyendo mejor, porque se toman más tiempo de lectura y entonces garantizan la comprensión. Lo que pasa es que medir la comprensión lectora también es un tema complejísimo, ¿verdad? Y la claro. prueba que hicimos no medía la comprensión porque esta la dejábamos para luego discutirla en clase, ¿no? Claro. Para finalizar, maestro, nos gustaría, por favor, que compartiera algunas recomendaciones para hacer otras intervenciones similares a las que ustedes lograron en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Yo creo que el carácter intensivo es algo que hay que mantener, ¿verdad? Fueron 2 semanas, sí, pero si se puede extender un poquito, si al menos fueran 3 semanas, ¿verdad? Como tomarse el tiempo, ¿verdad? Para que estas intervenciones sean más sólidas. No necesitamos 6 meses, ¿verdad? Un curso propedéutico, quizás un mes, ¿verdad? Pero incluso con 3 semanas tendríamos, también de acuerdo a los contenidos que cada quien necesite facilitar o mediar, ¿verdad? Pero 3 semanas darían un poquito más. Luego, por supuesto que se puede trabajar con grupos pequeños, pero vemos una ventaja en que el grupo sea grande. Si esto se puede hacer, si hay la logística, si hay las condiciones, el grupo grande ayuda muchísimo a que se integren como cohorte. En grupos pequeños luego estamos segmentando, ¿verdad? Entonces, esta cuestión del grupo grande, mientras se pueda atender con calidad, nos parece muy pertinente. Recomendaríamos también, de nuevo, la redacción de textos propios, ¿verdad? Adecuados al momento. Y aquí nosotros tenemos ahora a la vista, bueno, lo vamos a repetir. Usamos los mismos textos, generamos nuevos, ¿verdad? Como cuáles se quedan. Hubo una recomendación también que surgió y es como utilizar distintos tipos de textos. Ahora todos fueron cuentos, pero de pronto necesitamos también alguna lectura tipo noticia de periódico, ¿verdad? De repente sería interesante que alguno tuviera el formato de texto académico, ¿verdad? Como para familiarizarles también con diversidad de lecturas. Entonces decimos, bueno, hay que renovar, ¿verdad? Hay que estar produciendo constantemente para caer menos en la rutina y en decir, ah, bueno, ya sabemos qué es y que la innovación sea también innovación para nosotros. Y eso creo yo que es lo más importante, ¿verdad? Porque entonces también nos metemos nosotros en algo nuevo, en algo emocionante, en algo hecho por nosotros, ¿verdad? Y no en un texto que me dieron y que ya tiene años, ¿verdad? Y que de alguna Ujú. forma nos estanca, sino eso. Yo creo que es Ujú. renovar y en esa misma línea la creatividad. ¿Verdad? Claro. No ponerle límites a la creatividad. Esta tarea, ya le digo, ir a visitar 50 lugares de la universidad, tomar fotografías, Ujú. ¿verdad? De estos Sí. lugares. Pedíamos un video de 3 minutos. Y bueno, la gente ahí también pone su creatividad. Entonces, esta familiarización nuestra con la tecnología, importantísima, ¿verdad? Nos acerca mucho
mucho a los lenguajes de quienes están entrando a la universidad. Y eso también es de las cosas que se valoraron muy positivamente por parte de ellos, ¿verdad? Hablar en su lenguaje, que es ese, ¿verdad? El de estos formatos de las redes sociales, pero no dejarles ahí, ¿verdad? A través de ese lenguaje decir, la academia escribe y lee, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que deben desarrollar a lo largo de la carrera. Pues muchísimas gracias, maestro, por compartir con nosotros esta experiencia que sería fabuloso que se pudiera implementar en otras unidades académicas, ¿verdad? Y a ver qué otros resultados más se pueden obtener. Pues agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio con el tema Una experiencia innovadora para medir la velocidad de la lectura. Agradecemos también a los radioescuchas. Muchísimas gracias, maestro. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.